unos se encuentran en esa variable, no cambia. Y la siguiente sería A, B, ya que se encuentran los dos en la misma fila. C se va a eliminar porque cambia y D se mantiene. Entonces, la sumatoria de más términos para los números decimales C, 1, 5, 13 y 15 en su expresión reducida sería esta, la que hemos indicado. A negado, C negado, D, más A, B, D. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ya. Bueno, supongo que no hay preguntas. Vamos a entrar a lo que son 5 variables. Y en este caso vamos a trabajar, como pueden ver, con 2 mapas de 4 dígitos, en el cual uno va a representar a la variable A en el estado 0 y en la otra tabla vamos a tener a la variable A en estado 1. Para este tipo de tablas de 5 variables se va a usar un campo de profundidad, podríamos decir, en el cual vamos a ver de que si nosotros colocamos un 1 en cualquiera de las dos tablas, o sea, aquí y otro aquí, vamos a obtener dos grupos de A1. Pero si yo coloco un 1 aquí y otro aquí, podemos crear otro tipo de agrupación. Pueden ser 2 de 2, pero aquí tenemos este tipo de agrupación. Al estar en este estado ahorita como está, estas serían las agrupaciones más convenientes, porque agruparíamos los dos solamente en dos grupos. Pero si colocamos un 1 aquí, esto ya cambia. Yo aquí puedo hacer una agrupación de 4 variables entre estos unos y estos unos. Y esto sería un solo grupo en el cual la variable A se va a anular porque está en los dos estados. Pero esto solo se puede hacer cuando estos unos se encuentran en la misma posición de la tabla. Como les decía, este 1 ya quedaría solito. Y como les decía hace rato, si este 1 de acá no existiera, entonces los grupos que quedarían serían 1 de 2 y 2 de 1. Sabiendo eso, vamos a hacer el ejercicio. Un ejercicio que he planteado que nos da esta cantidad de unos. En este caso ya vamos a resolver de manera inversa. O sea, obtenemos la codificación, ya tenemos la tabla resuelta que nos está pidiendo hallar la función reducida. Como no nos indica nada más en ninguna parte que vamos a trabajar con qué vamos a trabajar, vamos a asumir que estamos trabajando con max términos. Y vamos a ver que hemos dicho que nuestras agrupaciones van a ir ascendiendo de 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. Aquí tendríamos una agrupación de 4 unos que está trabajando netamente en la variable A negada. Entonces la vamos a cerrar. Y aquí tenemos 3 unos seguidos con estos 3 unos seguidos. Pero como sería un total de 6 dígitos, no los podemos unir. Entonces vamos a crear Perdón, te corté.
¿Sí? Después tienen que ser de pares. 2, 4, 8, 16, así sucesivamente. Y ya. Entonces vamos a generar este tipo de agrupación. Vamos a agrupar los dos unos iniciales con estos otros dos. Y por último estaríamos agrupando el uno solitario. Y como hemos dicho, estos paralelos se unen, se pueden unir. Por lo cual crearíamos un grupo de 4 unos, porque vemos que se encuentran en los mismos campos de profundidad y en los mismos bordes. Entonces tendríamos un tercer grupo representado de esta manera. Esta sería la forma de agrupación que tendríamos en este caso para un ejercicio de 5 variables. Su función inicial la podríamos denominar como la sumatoria de max términos de 0, 1, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19, 25, 26, que son los números o las casillas decimales que hemos utilizado, en las cuales obtendríamos o podríamos obtener este otro tipo de función. Esta función que tenemos aquí es otro tipo de agrupación que se ha hecho o que se podría hacer. Las personas que quieran, en este caso, podrían hacer esta representación y van a ver que los unos se van a ir acomodando en grupos no muy eficientes. Van a estar todos agrupados, pero no de la forma en la que la hemos reducido como tenemos en este caso. En este caso solamente hemos hecho 3 grupos. Para la función que les acabo de mostrar eran alrededor de 6 grupos, si no me equivoco. Sí, 6 grupos. Ahora, la representación de lo que hemos hecho sería de la siguiente forma. A negado, B negado, D, B negado, C negado, D, negado, C negado, E. Y vamos a comprobar eso. En caso del rojo, hemos dicho que era A negado, B negado, D, negado. Entonces vemos que es correcto de que solo se encuentra en nuestra variable A negada, por lo tanto nos quedamos con la A negada. A negada. Vemos que B se mantiene en negado, C se anula, D se mantiene en negado y E se anula. Para nuestra siguiente agrupación, que igual es de 4 dígitos, que sería esta de celeste, tenemos que la variable A ya se elimina porque se encuentra en ambas tablas. La variable B se mantiene negada. Obtenemos la variable C también negada. Y nuestra variable D también negada. El caso de la E igual se anula porque está en 0 y 1. Y por último, nuestra tercera agrupación, que sería, al encontrarse en ambas tablas, A se eliminaría, nos quedaría C, porque al estar en la parte superior e inferior, obtenemos que B va a cambiar de estado y se anularía. Entonces obtenemos C negado. Y tendríamos que D se anula y por último nos quedaría E. Esa sería, bueno, estaríamos comprobando que los resultados son correctos
y nuestra función reducida al máximo sería esta. Por último vamos a ver lo que serían las tablas de 6 variables. En este caso, como podemos observar, estamos trabajando con 4 tablas. Y estas 4 tablas, al igual que la de 5, van a trabajar con profundidad, pero con una excepción, que estas tablas solamente van a tener profundidad con sus tablas adyacentes. ¿A qué me refiero con eso? A que si nosotros colocamos un 1 en esta parte de acá y un 1 en la misma posición, pero en esta tabla, estos dos unos no se van a poder unir. Necesariamente necesitaríamos otro 1 acá para poder generar dos grupos de a 2. ¿Cuál sería? Este con este. Y la otra opción sería este con este. Esa sería la única forma en la que podría trabajar con profundidad. De la misma forma, podemos ver que estas tablas siguen las mismas reglas que las anteriores, con esta pequeña diferencia. Entonces, yendo a nuestro ejercicio, tendríamos, bueno, aquí ya tenemos una agrupación de 4 dígitos. ¿Por qué? Porque esta agrupación se encuentra con una al lado de la otra. Otra agrupación que podríamos hacer sería una de 8 variables que estarían entre estas dos. Vamos a marcar. Al encontrarse la una con la otra. Y aquí vemos que tenemos un 1 en esta posición y en esta otra. Estos dos unos no se pueden unir, porque como les decía, tienen que estar uno al lado del otro para que estos se unan. Por lo tanto, lo más eficiente sería unir este 1 con este de acá. Y este 1 no nos conviene dejarlo solo. Entonces, como les he dicho, como trabaja igual que las otras, igual que los anteriores mapas que hemos visto, los laterales dentro de estos mapas también están unidos. Entonces, este 1 de acá lo voy a unir con este de acá, obteniendo esta agrupación. De esta forma vamos a obtener la función. Empecemos con la de 8 dígitos, la más grande, ¿no? Obtendríamos que se encuentra en el estado de anegado los dos, por lo que A se va a representar como anegado, B se estaría eliminando, nos queda C, CD, C, y D se elimina, para lo que sería E, y F se eliminaría. Para nuestra siguiente agrupación, obtendríamos que ahí tenemos la representación. La siguiente tenemos, vamos a usar el rojo, que en este caso ya A se eliminaría, obtendríamos B negado, C, D se elimina, E y F negado. No, estoy al revés. C y D van a ser representados por estas tablitas de acá, por estos códigos de acá. Por lo que
tendríamos que C se mantiene, D se niega, E se mantiene y F se elimina. De la misma forma, vamos a ver la siguiente, que sería A, se mantiene en la tabla A, en vez negado, C, E y F negado. De eso estaría eliminando. Y por último, la agrupación que obtenemos en la tabla, en la tercera tabla. ¿Sí? En la tabla A negada vemos que C y D se mantienen, E se va a anular y nos queda F negada. Eso sería para la tabla de 6 variables. Antes de que veamos lo que son ejercicios especiales, ¿tienen alguna duda? Yo tengo una consulta de tu ejercicio del ejemplo que realizaste ahorita. Sí, eso está respondiendo. De la parte que está encerrada en amarillo, Es, eh, la C y la E no sería al revés, no sería C y E negado. sí, serían al revés. ¿Qué ha pasado? En este caso, lo que ha pasado es que ha habido, se podría decir, una confusión de orden en el cual por la diferente posición en la que se ha colocado los unos, obtendríamos una tabla inversa. O sea, se tomaría en cuenta CD en este sentido y EF en este sentido, lo cual está al revés. Y tienes toda la razón en haberte fijado eso, que estaba al revés. Porque los demás hemos ido viendo en este sentido CD y en este sentido EF, que son su representación correcta. Este sería el resultado que debería salir, ¿correcto? ¿Te sale el mismo? Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces vamos a entrar a ver algunos casos especiales que existen en las tablas de Carnot. Que, bueno, el primero sería, como podemos observar aquí, tenemos ya una tabla con dos agrupaciones, pero tenemos un 1 en el medio. Este 1 tiene dos asociaciones. Podemos asociarlo con la agrupación verde, lo vamos a decir, o la podemos asociar con la agrupación amarilla. En este caso, cualquiera de los dos resultados que escojan va a estar bien. Obtenemos ya de esta tabla que, por ejemplo, la tabla amarilla tendría una representación de C negada D y la tabla verde una representación de C denegada. Entonces, usando sumatoria de max términos, vamos a obtener dos resultados que van a ser correctos para este ejercicio, que sería de la agrupación morada, que obtenemos que sería A negado, B, C, D se eliminaría. Y la otra respuesta correcta también es, bueno, las dos tablas que obtenemos con la agrupación A negada B, D en este caso. Entonces, estas dos funciones que tenemos aquí son correctas.
Y otro caso sería el del orden. Generalmente nos tienden a decir que trabajemos con una ascendencia A, B, C, D, que se ordena de esta manera. Siempre iniciando en esta parte, terminando en esta parte. ¿Por qué? Si nosotros empezamos de esta manera, empezando por arriba, terminamos acá, vamos a obtener dos resultados diferentes. Y dependiendo el orden que nos hayan pedido, una de las respuestas va a ser incorrecta. Entonces, aquí tenemos dos mapas que tienen las mismas agrupaciones. Los unos se encuentran en los mismos lugares. Lo único que cambia es el orden en el que están escritas las variables. Pero ese orden ya nos ha cambiado la función. Para el orden A, B, C, D, tenemos una función resultante de B negado D más A negado C negado D. Y en este caso, para una función de orden CD a B, tendríamos una función resultante de D negado B más C negado A negado B. Entonces, como pueden ver, el orden de estas variables también son muy importantes, porque si utilizamos un orden AB, pero conectamos a una función CDAB, nuestra tabla de verdad y nuestro mapa de Cardano no van a coincidir. Entonces, ese ejercicio ya estaría mal hecho. Pero si utilizamos el orden AB tanto en la tabla como en la función, en la tabla de verdad y en el mapa, entonces estaría correcto. Eso sería todo en cuanto a lo que son mapas de Karnaugh. No sé si existiría alguna pregunta sobre estos dos casos especiales que hemos podido ver. Disculpe, el conjunto lila no sería B de negado, los dos negados. En este caso. En los dos casos sería B negado, D negado, D negado, B negado, a lo que veo, si no estoy equivocado. No. Estamos trabajando para esta función, ¿no? A la de 4 unos. La de 4. Sí, con la de 4. A la de 4 se elimina A, B se mantiene, se elimina C y D se mantiene. Sí, esto es en lo correcto, sería negado para los dos casos. ¿Alguna otra pregunta? O bueno, ¿alguna otra cosa que les haya parecido extraña? Ya, entonces, a partir de ahorita, mi compañero les va a explicar un caso de aplicación de cómo se puede aplicar esto, tanto mapas de Karnaugh como tablas de verdad.